se confirmaron 3 casos nuevos en Bariloche y 5 casos nuevos en Chuelechuel. En total de confirmados hasta el día de hoy son 50 casos en Bariloche, 18 en Chuelechuel, 11 en Cipolletti, 7 en Allen, 4 en Dinahuapi, 2 en Catriel, 2 en Luis Beltrán, 2 en Cinco Saltos, 2 en Roca, 1 en Río Colorado, 1 en El Bolsón, 1 en Conesa. En total suman 101 casos confirmados. Entonces hoy tenemos 101 casos confirmados con 11 altas y 3 pacientes fallecidos. En total de casos que tuvimos en las provincias fue de 115. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos llegan de los medios. Preguntan desde Cadena 3 de Bariloche: luego del aislamiento, efectivos de la PSA vuelven a cumplir tareas en la ciudad. ¿Se puede explicar cuál fue el proceso que siguieron para llegar a esta instancia? Y si hay recomendaciones especiales para su nueva puesta en funciones y si habría algún tipo de monitoreo especial. Con ese grupo lo que se hizo fue, primero se aislaron los que primero fueron contacto estrechos del primer caso que apareció y se tomaron 14 días. A partir de ahí, cada vez que aparecía algún caso confirmado sospechoso, se aislaban más personas y así se fueron aislando alrededor de 180 o 200 personas. Las primeras personas que estuvieron aisladas se cumplirían hoy 14 días de aislamiento. Con lo cual, esas personas que durante esos 14 días que fueron controlados no tuvieron ningún síntoma, con lo cual no pasaron a ser sospechosos, después de haber pasado los 14 días pueden salir de su aislamiento y pueden comenzar perfectamente a trabajar. No es que todos empiezan a trabajar hoy, porque quedan algunos que fueron contactos estrechos de los que más adelante fueron positivos, entonces se tiene que esperar a que pasen en esas personas 14 días. Solamente algunos se les dio el alta como para empezar mañana a trabajar normalmente. Pregunta también en torno al caso positivo confirmado en el penal de Bariloche. ¿Queda descartada cualquier posibilidad de contagio más allá de las 20 personas que ya fueron aisladas? De no ser así, ¿cómo se proyecta un eventual aislamiento para el resto de los detenidos? Las personas que fueron contacto estrecho de la persona que dio positiva están aisladas. Si a lo largo de estos días aparece algún otro caso sospechoso, se aislarán más de esas personas que hoy están. Se hace un estudio muy estricto. El equipo de vigilancia epidemiológica de cada uno de los hospitales. Yo hoy hablé en algunos medios específicamente de Bariloche. Bariloche tiene un grupo grande de trabajo en vigilancia epidemiológica. Estuvieron varias horas reunidas hoy con todo el personal para poder trabajar. A su vez, hay un comité de seguridad que trabaja en todos los que son como las maneras de trabajar y armando protocolos. Así que la verdad es que se trabaja muy en conjunto los diferentes ministerios y en Bariloche específicamente, porque tiene un gran trabajo previo en el tema de aislamiento con el JANTA. Entonces Bariloche la verdad es que sabe mucho cómo hacer para aislar a los pacientes. Hoy trabajó, aisló, y si llegara a aparecer algún otro caso sospechoso se aislarán los contactos estrechos. Preguntan desde Radio Nacional del Bolsón: en los casos de personas cuya condición es positivo, aunque asintomáticos, ¿existen criterios diversos para las internaciones, dado que hay quienes se encuentran en edificios adaptados, como por ejemplo los hoteles, y quienes continúan en los hospitales? La estrategia depende un montón de cada ciudad y de la cantidad de personas que haya para aislar. En Bariloche, con la cantidad de pacientes que tenemos, el hospital, si llenáramos todo el hospital, dejaríamos sin camas para atender a los pacientes que lleguen por otra patología. Entonces, como yo les expliqué, más del 80% de los pacientes son prácticamente asintomáticos. Entonces, esos pacientes simplemente tienen que estar aislados porque tienen virus en su cuerpo y van a contagiar. Entonces, la manera de aislarlos, al no necesitar un control estricto médico porque son totalmente asintomáticos, es en otros edificios que no sea el hospital. Esos otros edificios, que en muchos lados son hoteles o residencias escolares, siempre hay un personal de salud, porque ante cualquier modificación de sus síntomas, rápidamente son llevados al hospital y va dependiendo de la complejidad donde estén, si se quedan en ese hospital o son derivados. Preguntan desde el programa Bariloche en su salsa: de acuerdo a su experiencia personal, ¿deberían disminuir o incrementarse los casos en la ciudad de Bariloche? No, seguramente los casos en Bariloche, hasta que pasen los últimos, digamos,
14 días del último confirmado van a seguir apareciendo. Creo que si se respeta y cada uno sigue siendo muy consciente de lo que es el aislamiento y quedarse en casa, podríamos dejar de sumar casos. Hoy solamente están en los grupos íntimos de donde estuvieron los casos positivos. Van a seguir sumando, seguramente van a seguir apareciendo, no en el ritmo que venían, sino cada vez menos, pero es muy importante entender que esto es algo que hacemos entre todos y que por más que desde Bariloche se haga el mejor esfuerzo, como lo digo todo el tiempo, desde Bariloche, desde la provincia, desde la nación, tenemos que entender que todavía nos tenemos que quedar en casa.